is amazing to me. Es asombroso para mí ver que están sucediendo justo esas cosas a las que Dios nos manda a estar atentos. Cuando nos acercamos a los últimos días, lo que deberíamos esperar es inestabilidad. Y cada vez vemos más inestabilidad en todo el mundo. Y esa inestabilidad será un problema que tendrá, al principio, una solución muy impía. Ahora, si me preguntan cuál es la parte de la Biblia que la iglesia menos estudia, ¿saben cuál sería la respuesta? La profecía. Necesitamos conocer la profecía. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 19, dice que el testimonio del Mesías, es decir, el carácter de Cristo, es el espíritu de la profecía. Es decir, cuanto más conozcas la profecía, más entenderás quién es el Mesías y por qué ha hecho las cosas que ha hecho, y por qué hará las cosas que la palabra de Dios exige que Él haga. Necesitamos tener una perspectiva profética y mirar las profecías claves. Comenzaré con Daniel, capítulo 8, porque allí hay varias bestias y proféticamente una bestia es un imperio. Habrá un imperio que se levantará. Y allí nos dice quién es ese imperio. En el capítulo 8 de Daniel dice que son Parás Umedai, y esa es la forma hebrea de decir Persia y los medos. Y estamos hablando de Irán. Irán sale cada vez más en las noticias. Irán es, de hecho, un catalizador para la inestabilidad mundial. Ustedes viven aquí, en Evansville, Indiana, y puede que no sepan, puede que no se enteren de lo que está pasando en el Medio Oriente. Y digo eso porque muy poco se informa al respecto en Estados Unidos o en Europa. Pero sepan que Israel casi todas las semanas ataca a Irán en Siria. Irán, en los últimos 5 o 6 años, ha estado tratando de movilizar cada vez más activos militares a Siria para lograr su objetivo. Ellos quieren destruir esa nación. Y lo que vemos en el libro de Daniel es que esta coalición iraní, y habrá otras naciones uniéndose a Irán, lo vemos en las noticias. Vemos que están haciendo una coalición con Turquía. Hubo un gran conflicto entre Arabia Saudita e Irán que se está resolviendo. Y lo que podemos esperar es que Irán se engrandezca y sea una molestia cada vez mayor en todo el mundo. Al leer Daniel 8, se nos indica lo siguiente. Debido al levantamiento de esa bestia llamada el carnero, el mundo irá quedándose sin esperanza. El mundo se sentirá desalentado. Y cuando las cosas se pongan muy difíciles, el mundo no encontrará la forma de vencer a esa bestia, a ese imperio maligno. Y luego las Escrituras dicen que de repente, sin ningún tipo de aviso, habrá otra bestia, es decir, otro imperio, que se levantará, pero esta vez no es del oriente, sino del occidente. Será europeo. Y si leen con atención en Daniel capítulo 8, ese imperio, llamado el macho cabrío, es el imperio del anticristo. Y creo que es muy interesante lo que leemos en los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo. Allí dice que el Mesías separará a las ovejas de los cabritos. Y podemos anticipar que habrá un gran conflicto
no fuera de la iglesia, sino dentro de ella. Porque la Biblia nos dice que viene una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es alejarse de la verdad. Y déjame hacerte una pregunta. ¿No ves que eso está sucediendo hoy dentro de la iglesia? Toda esa confusión. Lo que hace 20 años nunca habría sido aceptable, cosas que habrían sido vistas en forma unánime como pecado, abominación, como algo inaceptable. Ahora una gran parte de la iglesia lo acepta. Y el desafío que tengo para ustedes, mientras vemos a Israel, verán, mucha gente cree que será Israel la que pasará por este tiempo de tribulación. Y es cierto, eso también le pasará a Israel. Pero antes de que eso suceda, y veremos un texto en un momento, porque el pastor les habló de esa higuera. Bueno, se nos ordena, pues les está hablando a los discípulos, que observemos esa higuera. Y cuando veamos a esa higuera crecer y florecer, entonces sabremos que las cosas están a punto de suceder. Y sobre la Israel de hoy, no crean lo que leen en los periódicos o en Internet de que Israel está en un estado de implosión. Nada podría estar más alejado de la verdad. Las cosas están bien en Israel y también leemos que hay mucha emoción sobre el tercer templo y la novilla o la vaca roja y todo eso que es mentira. Nosotros vivimos en Israel. No hay ningún tipo de conversación dentro de la comunidad religiosa judía sobre estos temas. ¿Por qué? ¿Cuál es la posición del judaísmo? Que hay que esperar a Elías. Y hasta que Elías vuelva, y esto se basa en el libro de Malaquías, hasta que Elías vuelva, no se hace nada respecto al próximo templo. No están preparando a los sacerdotes, como algunos dicen. Todo eso es falso. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a estudiar la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, les invito a ver el Evangelio de Lucas. El pastor citó Mateo capítulo 24, pero veremos en un pasaje paralelo lo que Yeshua enseñó, lo que Jesús dijo con respecto a Israel y lo que la iglesia debería esperar. ¿Para qué cosas deberíamos estar preparados? Leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Estas cosas, de acuerdo con Mateo 24, vienen a ser el comienzo de las tribulaciones. Son los dolores de parto. Y los dolores de parto suceden por una razón. Algo va a cambiar. Habrá algo que llegará a este mundo, algo nuevo. Y por eso el Mesías usa este término. Leamos Lucas 21, versículo 10. Entonces les dijo, Jesús está hablando y dice, es literalmente de donde obtenemos la palabra etnia. Lo que el Mesías está diciendo es que habrá conflictos étnicos que levantará contra otro. Eso está sucediendo.